usted el Códice Calistino? No. Aseguró que no lo había visto nunca, pero ha sido condenado por robar el códice. A Manuel Fernández Castiñeiras le imponen una pena de 10 años de cárcel. 3 por sustraer el manuscrito, 5 por llevarse casi 2,5 millones de euros de la catedral y otros 2 por blanqueo de capitales. Por este último delito ha sido condenada también su mujer a 6 meses de prisión. La abogada del que fuera electricista del templo compostelano ya ha anunciado que recurrirá a la sentencia ante el Supremo. ¿Qué tal? Buenas noches. A estas horas la noticia se encuentra en Vigo. Desde el puerto debe salir el famoso barco de Alfageme hacia Coia y con él un grupo de personas que se opone a su instalación. Un camión lo conducirá hasta la rotonda. Caballero quiere ubicarlo esta misma noche. Para su traslado se ha dispuesto un importante dispositivo de seguridad, efectivos antidisturbios incluidos. Los populares cargan contra el alcalde al que acusan de mantener una actitud dictatorial. Aseguran que si pasa algo, él será el culpable. Su chulería, su prepotencia y además en minoría le lleva a tomar y adoptar estas actitudes. El único responsable si se monta algún problema es el alcalde, porque ha provocado a los vecinos. Si se produce algún tipo de incidentes de este tipo, el responsable, y tendrá una parte importante, será él, por haber hablado de este tema. Los acusados de un delito de desobediencia a la autoridad en el desahucio de la parroquia compostelana de Arins han llevado hoy a juicio los vídeos que demostrarían que no fue así. 5 meses después de los hechos, los desalojados viven de prestado en casa de un amigo. La Xunta les ofrecía una, pero demasiado alejada. Según el gobierno gallego, desde que se puso en marcha el plan hace 2 años, más de 40 familias han sido realojadas. Las plataformas antidesahucios piden más viviendas y que estén más cerca de su entorno. Provincias como Coruña e Pontevedra, onde realmente hai máis familias afectadas por desoficiamentos ou casos de impagos de hipotecas, pois encontran que non hai as vivendas suficientes. O único que nos ofreceron de público era fora de Santiago. En medio de un PSOE convulso por las últimas imputaciones y por el cese del secretario general de Madrid, aquí en Galicia Besteiro confirma que deja la política municipal. No volverá a optar a presidir la Diputación de Lugo para centrarse en el proyecto del PSDG. Tomei a decisión de centrar todos os meus esforzos na construción dese proxecto autonómico do PSDG. Besteiro pone la carne en el asador de las autonómicas y asegura que se empleará a fondo para que la tercera generación de socialistas llegue cuanto antes a Montepío. Ante dirigentes socialistas de toda Galicia, aunque con alguna ausencia sonada, no había nadie de Ourense, Besteiro ha trazado ya algunas líneas, medidas como por ejemplo un necesario, dice, plan de choque. Las menores de 16 y 17 años no podrán abortar sin el consentimiento paterno. El Partido Popular lleva al Congreso su reforma de la ley que será aprobada a final de legislatura. Un cambio que pretende contentar al ala más conservadora de la formación y dar cumplimiento al programa electoral. No se tocan finalmente los plazos. El PSOE tacha de vergonzosa y cobarde esta modificación que asegura dejará indefensas a las mujeres más vulnerables. La Policía Nacional ha desarticulado una red que llevaba 16 años prostituyendo a mujeres. Hay detenidos en Madrid, Tarragona y A Coruña. Bajo el gancho de ofertas de trabajo o estudios, captaban a sus víctimas en Nigeria y las trasladaban a Europa previo paso por un ritual vudú donde las obligaban a obedecer siempre a la organización. Entre las chicas había 2 menores. Ejercían en clubes de alterne hasta saldar la deuda contraída, que ascendía en algún caso a 60.000 euros.
El robo más famoso de la historia de Galicia ya tiene sentencia. La Audiencia Provincial de A Coruña condena a Manuel Fernández Castiñeiras a un total de 10 años de prisión. 3 por sustraer el códice, otros 5 por haber sacado de la catedral 2,5 millones de euros y 2 años más por blanquear ese dinero comprando propiedades. Además, el ex electricista tendrá que abonar una multa de 268.000 euros. Se le considera culpable de un delito de hurto en el caso del manuscrito y de un delito de robo continuado con fuerza por la sustracción de dinero del templo. Su mujer también ha sido condenada a 6 meses de prisión por un delito de blanqueo de capitales. El hijo de ambos ha sido absuelto. Castiñeiras además tendrá que devolverle a la catedral el dinero robado, 1,7 millones encontrados en su casa, que ya han sido reembolsados al templo por la audiencia. Cuidado. La abogada de Castiñeiras ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Supremo y desde la catedral esperarán a que esta sentencia sea firme para decidir a qué dedican el dinero reembolsado. A lo largo del juicio, que comenzaba el pasado mes de enero, hemos visto a un acusado en el papel de víctima, una estrategia que finalmente no ha dado resultado. Manuel Fernández Castiñeiras aseguró no haber visto el códice. ¿Vio en algún momento usted el Códice Calistino? No. Y que toda su fortuna procedía del trabajo. ¿El dinero que ganaba, qué hacía con él? Lo guardaba en casa. Pero sus argumentos no han convencido al tribunal, que lo ha condenado a 10 años de cárcel, una pena por debajo de los 31 años solicitados por la acusación particular y de los 15 reclamados por el fiscal. Un fiscal que dibujaba a un Castiñeiras obsesionado con el dinero. Disfruta en la intimidad contando el dinero, se encierra, lo cuenta y lo ordena, sin que le importe un bledo tener a su mujer trabajando. Su mujer, Remedios Nieto, se sentó junto a él en el banquillo, aunque se desvinculó de la fortuna amasada por su marido. Eu non sabía que sabía. E ademais eu son unha persona que de forrar, nada máis que de forrar. Acusada de un delito de blanqueo por el que se le pedía 1 año y medio de cárcel, finalmente ha sido condenada a solo 6 meses. Condena de la que se ha librado su hijo, que ha sido absuelto. Ya en la casa del padre, cuando empiezas a aparecer dinero, él se echa a llorar. Sabía que mi padre tenía cosas allí. No era un dinero ni que lo necesitase ni que fuera mío. Fernández Castiñeiras espera ahora otra sentencia, la que dirá si es culpable o no de haber sustraído el correo a sus vecinos de Omilladoiro. Delitos contra la intimidad por los que el fiscal pide para él 243 años de cárcel. Intentaron evitar un desahucio, no lo consiguieron, ahora están acusados de desobediencia a la autoridad. 4 activistas de Stop Desahucio Santiago declaraban esta mañana ante el juez. Se enfrentan a multas tras intentar impedir un desalojo forzoso en la parroquia de Arins el pasado mes de septiembre. Acusan a la policía de inventarse un atestado lleno de falsedades y confían en salir absueltos. Hoy han aportado los vídeos que demostrarían que no cometieron los hechos que se les imputan. É imposible que ninguén sexa condenado daqui pola propia proba que aportamos, e se alguén quere condenar vai ter que facer moitas piruetas para conseguilo. A policía pode ter unha actuación, unha reacción non lóxica, pero que despois, en frío, siga mentindo e dicindo as cousas que di, e mantendo as acusacións contra Brais, que era o mediador. Somos xente pacífica que o único que defendemos é o dereito á vivenda, nada máis. Juan Carlos ha declarado como testigo en el juicio por los incidentes durante su desahucio. Es que andar pasando estos calvarios, más de lo que se pasó allí. Han pasado 5 meses y vive de prestado en la casa de un amigo. El programa de realojos de la Xunta le ofrecía una vivienda alejada de su entorno y ha tenido que rechazarla. Lo único que te daban de opción pública era poñerte a lista de espera, como todos. A maior parte da xente está en espera e non se dá adjudicado ningún tipo de vivendas ante a falta destas. La Xunta reconoce que en 2 años, desde que se puso en marcha el plan, solo se ha realojado a 43 familias desahuciadas. Marisa lo ha conseguido. 9 meses luchando para que no la dieran. La Xunta denegó en primera instancia la vivienda pública a esta madre de 2 hijas, en paro, igual que su marido, y con ingresos de 3.000 euros al año. Estamos viviendo en un piso que entraba agua, humedades, bueno, pasámoslo moi mal.
Casos como el de Carlos lo tienen más difícil porque necesita una vivienda en el entorno de Santiago, o como el de Ángeles, a sus 61 años, a esta viguesa la Xunta le ofrecía una vivienda en Vila de Cruces que tuvo que rechazar por su enfermedad. Hai cantidad de vivendas en provincias como Lugo e en Ourense e en provincias como Coruña e Pontevedra, onde realmente hai máis familias afectadas por desoficiamentos ou casos de impagos de hipotecas, pois encontran que non hai as vivendas suficientes. El nuevo plan de la Xunta incorpora 100 nuevas viviendas y un bono de alquiler. Las plataformas piden que se adjudiquen estas casas con criterios menos restrictivos para devolver a los desahuciados el hogar que se les ha arrebatado. A estas horas siguen llegando manifestantes a la zona del puerto de Overbés en Vigo, punto del que saldrá en los próximos minutos el barco Bernardo Alfageme, camino de la rotonda de Coia, donde será colocado esta misma noche. Para el traslado del barco de la polémica se ha montado un operativo de seguridad especial. Varios furgones de policía vigilan a los manifestantes que pretenden seguir el recorrido por varias calles de la ciudad, algo que en principio estaba previsto para las 10, pero que podría dilatarse hasta bien entrada la madrugada. Una polémica, la del último viaje de este barco que hoy mismo enfrentaba a PP y PSOE. El Bernardo Alfageme realizó hoy su última travesía por mar. Este mediodía fue remolcado desde el astillero Cardama hasta el muelle donde le esperaban las grúas que lo izaron del agua para ubicarlo sobre el camión que lo conducirá a Coia. Horas antes, el Partido Popular lanzaba este mensaje a Caballero. Estamos a tiempo todavía. Le pedimos al alcalde que dé 2 pasos para atrás. Y el alcalde lo hizo, pero solo para darle la palabra a su concejal de seguridad. Él les contesta. Es la desesperación política por no tener argumentos válidos. Pero el portavoz popular dio argumentos, el primero basado en las formas del regidor con los colectivos opositores al barco. Prepotencia, arrogancia, tono chulesco, desafiante. El segundo basado en el fondo. El Partido Popular insiste en el Museo del Mar como ubicación ideal. Que estamos dispuestos a apoyar esa alternativa, a solicitar dinero de donde haga falta. Parece mentira que desconozcan los acuerdos que tomaron hace unos años. Si nada o nadie lo impide, el deseo de Abel Caballero se verá cumplido esta próxima madrugada y mañana los vecinos de Coia se despertarán con el polémico barco Bernardo Alfageme varado en la rotonda de su barrio. Un capricho que estoy convencido que lo pagará muy caro. Han sido 3 meses de conflicto que culminan con este traslado para el que, según afirma el edil, no habrá un dispositivo especial. Es un operativo para la policía local normal. Si hay algún enfrentamiento, el único responsable es don Abel Caballero. El responsable será él. Cuando alguien hace previsión de que pueda haber incidentes o enfrentamientos, yo le llamo incitador a la violencia. A pesar de la aparente normalidad, lo cierto es que la dotación policial se duplicará e incluso habrá efectivos antidisturbios. Un Abel Caballero que ve cumplido su deseo con ese barco instalado en la rotonda de Coia y que guarda silencio sobre un caso que afecta directamente al concello y que cumple un año, la Operación Patos, una trama relacionada con la adjudicación de obras. Era un 18 de febrero de 2014. Agentes de la Brigada Judicial de la Policía Nacional irrumpían en las sedes de 10 organismos públicos de Galicia, en las oficinas de 6 empresas y en un domicilio particular. El registro en las dependencias del ayuntamiento fue el más largo de los que se realizaron. 12 meses después, el sumario sigue siendo secreto, pero desde los juzgados anuncian que temblarán los cimientos de varias instituciones y que habrá al menos una decena de imputados. Nada que decir. O traballo que está facendo é con rigor, con seriedade, é o que se está trasladando e, por lo tanto, que investigue hasta onde teña que facelo. Cando se produzca pois a resolución, evidentemente, tendremos unha intervención para valorarla. Non temos máis información que a que, lóxicamente, se produxo aquel día, máis algunha información de documentación que se pediu, pero igual que se devolveu tamén información, pero non podría ahora matizar que tipo de información, porque iso levan os técnicos a través da Secretaría Xeral, non? En abril de 2013 el PP borró los discos duros de los 2 ordenadores que había usado su ex tesorero Luis Bárcenas en Génova, una medida, dijeron, habitual en el partido para permitir que los equipos informáticos puedan ser usados por otros trabajadores. Pues bien, ahora el caso da otro rocambolesco giro. La Audiencia de Madrid ha perdido la causa que investigaba el borrado de esos ordenadores. Se ha abierto un expediente para intentar averiguar qué ha pasado con ese sumario
remitido desde el Juzgado de Instrucción 32 a la audiencia, donde no tienen constancia de haberlo recibido. Toca empezar de nuevo, así que la Sala ya ha pedido ayuda a las partes para que reenvíen los escritos presentados en su día. La causa había sido archivada inicialmente, pero Izquierda Unida y UPyD recurrieron. Fue precisamente cuando la formación de Rosa Díez se interesó por el estado de su recurso cuando se descubrió la pérdida de su madre. Ante la falta de concreción sobre fechas, importe y origen de los ingresos que la familia Pujol realizaba en sus cuentas del extranjero, la jueza ha decidido imputar también en la causa al hijo mayor, a Jordi Pujol Ferrusola. El primogénito había sido señalado por su padre y sus hermanos como el gestor de esa fortuna oculta. Dinero al que intenta seguirle la pista la jueza y que, según el expresidente catalán, era la herencia de su padre, que no había declarado en su día por miedo a que dañase su imagen pública. Ahora su hijo tendrá que declarar ante el juez el 26 de marzo. Pujol Ferrusola ya estaba imputado por delito fiscal y blanqueo de capitales, por haber cobrado presuntamente comisiones a cambio de contratos públicos. Que prediquen con el ejemplo es lo que le viene a decir el PP al PSOE en el caso de la imputación de Chávez y Griñán. La dirección socialista asegura que seguirán ocupando sus escaños en tanto no estén acusados de ningún delito. Los populares acusan a su enemigo en las urnas de ver la paja solo en el ojo ajeno. Sánchez niega haber cambiado de criterio y asegura que cumplirá su palabra. Manuel Chávez en su escaño del Congreso esta mañana, el que solo abandonará en caso de que le imputen un delito concreto. Ya dije ayer todo lo que tenía que decir. El que no había hablado, Pedro Sánchez, esclavo de su compromiso de expulsar a los imputados, matiza. No se ha rebajado y desde luego yo voy a cumplir con mi palabra. Cuando se produzca, por favor, cuando se produzca esa imputación con delitos, si es que se produce, el Partido Socialista actuará. No pueden ir a declarar en otra condición que no sea en la de imputado, por lo tanto no significa a día de hoy nada todavía. Pero en el PP el matiz no vale. Ha manifestado que la imputación significa no poder ir en listas y en este caso hay clarísimamente una imputación. Los dardos no van contra Griñán, Chávez y sus exconsejeros, sino contra la dirección socialista y sus declaraciones. Pusieron un listón que querían aplicar a todos los demás y que cuando se les toca a ellos, pues se les dice. O Código Ético sigue sendo o que nos vincula a todos e, por tanto, marca ese antes e ese despois. Un brete en el que hoy entra la Federación Madrileña Socialista, destituida hace una semana. Es una injusticia muy grande en relación a Tomás. Otros no lo ven igual. Son ámbitos distintos, yo creo que son ámbitos absolutamente distintos. Gómez dejó su escaño el viernes. Los de Griñán y Mar Moreno en el Senado están vacíos, pero no por renuncia. Griñán está con gripe. Mar Moreno no ha dado explicaciones sobre su ausencia en el Pleno. Amparo Valcárcel, la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, se apea del carro. Se retira de la carrera a la presidencia del PSOE madrileño. Asegura que la destitución de Tomás Gómez no tiene las garantías democráticas exigibles y pide que se convoque un proceso en el que cada militante pueda expresar su voto en urna abierta. Una posibilidad, la de las primarias, que ya ha sido descartada por la gestora. Valcárcel ha anunciado que apoyará la candidatura de Pedro Cerolo, que se queda como único aspirante, junto a Ángel Gabilondo. Últimos movimientos en la Comunidad de Madrid para suceder a Gómez. La que fuera aspirante a presidirla por Izquierda Unida ha vuelto a postularse. Tania Sánchez apuesta por una candidatura de Unidad Popular. Yo me atrevo a decir que quiero ser presidenta de la Comunidad de Madrid. No tengo ninguna intención de hacerlo sola. Urge romper con esa fragmentación y tratar de unificar propuestas alternativas. A Gómez Besteiro le toca liderar un Partido Socialista en horas bajas y lo va a hacer con la mirada puesta en la Xunta. Esta vez sí se ha dejado de medias tintas para anunciar que cierra su etapa en la política local. No repetirá en las municipales y abandona la Diputación de Lugo. Asistieron los que estuvieron, los que están, los que se quedan y los que se van, ante presencias incómodas y ausencias destacadas como la de Pachi Vázquez y sus afines. Besteiro desveló lo que hasta ahora había dejado entrever. Se cierra un ciclo. Tomei a decisión de centrar todos os meus esforzos na construción dese proxecto autonómico do PSDG
como secretario xeral e non concorrer ás eleccións municipais. Comienza así su carrera hacia la conquista de la Xunta con un discurso que se amolda a su pretensión de ocupar San Caetano, duro con un Feijóo que deja Galicia en un momento crítico y cargado de tintes de programa electoral. Creo neste país. Reivindico unha galicización da nosa economía. Comprométome a reorientar ese gasto social dentro da Xunta de Galicia. Hasta entonces queda camino y la necesidad de replantear su estrategia para salir al paso de quienes les acusan de ponerse de perfil ante situaciones comprometidas. Veremos a un Besteiro, como sempre foi, unha persoa absolutamente firme, creo que as ideas claras e con un proxecto alternativo de país, eso que debe estar preparado o presidente Feijóo ou que non vaya a sustituir. Antes tendrá que superar la reválida de las municipales. Estou convencido que os resultados serán millores que no pasado 2011. Confía en Lugo, Ourense y Vigo a pesar de los fichajes del PP y plantea el socialismo como única alternativa. Os socialistas temos recambio e temos proxecto de cara ao futuro. Porque también le tocó defender a un partido que atraviesa sus horas más bajas. El Partido Popular tiene claro que Besteiro no se presenta a las locales, bien porque tiene miedo a la derrota, que se ha marcado un Tomás Gómez, o por no acompañar a Orozco en la lista. Los compañeros de filas del todavía presidente de la Diputación de Lugo sí apoyan su decisión. Tiene todas las cualidades para dar un paso de modernidad, para pivotar un gobierno alternativo en Galicia, en un momento en que Galicia se está desangrando. José Ramón vai a estar permanentemente dedicado a esa dirección política para ofrecer unha alternativa viable, creíble e, sobre todo, necesaria no momento no que vivimos en Galicia. El é un gran defensor das primarias, pero esas cousas tenas que desvelar el no seu momento. Eu quería falar ahora aquí co secretario xeral porque temos que variar a lista, porque hasta hoxe contábamos con él. Risas de los periodistas ante esa afirmación, la del alcalde de Lugo, que insistía en que se había enterado hoy mismo de la decisión de Besteiro. López Orozco presentaba esta tarde su lista de cara a las municipales de mayo. Es la quinta vez que se presenta y en esta ocasión imputado por el caso Pokémon. De número 2 irá la vicepresidenta de la Diputación, Lara Méndez, aunque el regidor ha evitado asegurar que eso signifique que ella sea la candidata a presidir el ente provincial. No habrá envío de papeletas a los potenciales votantes ni se recurrirá a los bancos para conseguir financiación. El BNG anuncia una campaña austera y diferente. Ni correo masivo para evitar prácticas escandalosas como el carretaje de votos, ni fondos externos. Los nacionalistas han hecho hoy un llamamiento al resto de partidos que se presentan en Galicia para secundar estas medidas con el objetivo de ahorrar 2 millones de euros. La formación se sustentará económicamente con la aportación de los militantes. Ni un solo euro de Madrid, comentario con el que querían hacer referencia al apoyo que recibe AGE de Izquierda Unida. El bloque descarta llegar a un pacto nacional con ninguna organización, sí establecerá alianzas caso a caso en cada municipio. A campaña do Bloque Nacionalista Galego vai ser unha campaña diferente, non convencional, imaginativa, con soportes publicitarios modestos, máis independencia económica de ninguén. Eu estou convencido de que non hai forza política existente neste país que teña unha militancia máis entregada, máis activa e que participe políticamente só por defender uns principios e unhas conviccións políticas, nacionalistas e democráticas fora de calquer tentación de medre persoal. Sorprendentes declaraciones las que hoy ha realizado el presidente de la Comisión Europea. Jean-Claude Juncker ha asegurado que la Troika ha atentado contra la dignidad de Grecia, palabras que tal vez puedan dar alas al gobierno de Chipras. Mañana está previsto que este le pida a Bruselas una prolongación del crédito, que no del rescate. El suyo es uno de los tira y afloja más intensos de la zona euro. Espero que todo el mundo recapacite, especialmente el gobierno griego. In the history of the European Union, nothing good has ever come out of ultimata. La intransigencia del muro europeo y la necesidad acuciante de liquidez. El día 28 Europa corta el grifo. Han vencido. Después del ultimátum que le lanzaron el lunes, hoy el portavoz del Ejecutivo heleno, el mismo que aseguraba ayer que ni con una pistola en la sien recularían, ha anunciado que sí pedirán una extensión del crédito.
Atenas pierde la partida, pero todavía no es un jaque mate. Ellos hablan de crédito, no de rescate. Grecia está dispuesta a asumir contrapartidas a cambio de un préstamo para los próximos 6 meses, pero no tantas como las que acarrearía una prolongación del actual programa de rescate. Subida del IVA, más privatizaciones o recorte de las pensiones. La pelota vuelve al tejado del Eurogrupo. Luis de Guindos ha insistido hoy en que no van a cambiar de opinión. Grecia tiene que aceptar la extensión del programa y comprometerse con el programa existente. Esas son las dos condiciones que se establecieron, ¿no? Para muchos, el Ejecutivo heleno solo trata de maquillar una palabra, rescate, que enfadaría a su electorado. Syriza llegó al poder prometiendo el fin de la austeridad. Los matices juegan un papel protagonista en este enfrentamiento que Grecia sostiene es más político que económico, como le dijo Varoufakis a una periodista. Habrá que echar la imaginación para ver cómo llegan a un acuerdo en el que ambas partes parezcan victoriosas. Gallardón revive hoy viejos fantasmas. La ley que le costó el puesto ha llegado al Congreso. Reforma que finalmente solo afectará al permiso paterno. Las menores de 16 y 17 deberán contar con él para poder interrumpir el embarazo. ¿Recuerdan estas imágenes? Femen protestando en el Congreso contra la reforma del aborto. Procedan con cuidado. Quedó guardada en un cajón hasta hoy, que llega al Congreso casi al final de la legislatura y de forma limitada porque solo afectará al permiso paterno a las menores. Preguntamos al ministro. Yo lo que puedo hacer es anunciar que el portavoz del grupo parlamentario va a anunciar algo, es lo que me ha dicho, pero es una iniciativa suya. Ya ven, se quita de en medio. El anuncio le toca hacerlo al PP. Hemos hecho una reforma, es verdad, que cumple con nuestro programa electoral. Podría haber sido una reforma más amplia, como podría haber sido en su día, algunos se plantearon, pero esto cumple con nuestro programa electoral. El Gobierno confía en que esta modificación contente a los sectores más conservadores del Partido Popular. Pero en la práctica supone aceptar, de hecho, la ley de plazos, lo que provocó la salida de Gallardón. Lo que les vengo a anunciar es mi dimisión. El Gobierno espera que la reforma esté aprobada antes de que termine la legislatura. Captaban a sus víctimas en Nigeria y las traían a Europa con la promesa de ofertas de trabajo o estudios que luego resultaron falsos. Una vez aquí, las utilizaban con fines de explotación sexual. Hay 4 personas detenidas en Madrid, 2 en Tarragona y una 7ª en A Coruña. Durante la investigación consiguieron liberar a 12 de ellas, incluidas 2 menores. En los 5 registros practicados, la Policía Nacional se ha incautado de dinero en efectivo, documentos falsificados y gran cantidad de objetos de vudú. Y es que antes de ser trasladadas a España, eran sometidas a rituales en presencia de un brujo, donde se comprometían a obedecer siempre a la organización. Todos los radares, incluidos los móviles, estarán visibles para el conductor. Lo ha anunciado este miércoles la directora general de Tráfico. El departamento publicará periódicamente en su página web los tramos de vías en los que se va a intensificar la vigilancia de la velocidad. Vigilancia como la que estos días vemos en las carreteras gallegas en forma de controles. Coincidiendo con las fiestas de carnaval, la Guardia Civil ha puesto en marcha un dispositivo para comprobar el nivel de alcohol en sangre. En el caso de A Coruña, los agentes se desplegaron desde las 6 de la madrugada hasta las 8:30 de la mañana en las principales salidas de la ciudad. Resultado, 38 positivos. Hay gente que cree que se encuentra bien para conducir, erróneo, y después hay gente que dice, bueno, malo será. A mí ya me tocó alguna vez y vas aprendiendo a base de multas. A lo mejor con el tema de radares, de esconderse, pues lo veo un poco peor. Lo de la alcoholemia, o sea, si bebes, no conduzcas. Te puede tocar cualquier momento. Gente que viene del café por la mañana, el típico carajillo, la cerveza. Es lo típico, 2 copas, 3 copas, bueno, yo controlo. Y bueno, evidentemente, a lo mejor controlas, pero positivo das también.
Todavía con los efectos de ese anticiclón sobre nuestras cabezas, aunque me temo que va a durar bien poquito. Xavi, muy buenas noches. Qué elegante nos vienes hoy. Vamos a hablar de sequía. Efectivamente, hoy, Lucía, lo que vamos a hacer en realidad es echar por la borda algunos falsos mitos sobre el cambio climático, como por ejemplo que es una amenaza para el futuro o que solo afecta a los países más pobres. En el hemisferio norte hay regiones como por ejemplo el Mediterráneo, pero sobre todo California, que es la primera potencia agrícola de los Estados Unidos, que lleva varios años acumulando una sequía histórica de proporciones bíblicas, como dicen muchos, y nosotros hoy vamos a explicar que sale de un estudio de la NASA que dice que esa sequía no solo se va a prolongar durante todo este siglo, sino que además se va a intensificar. Vamos a explicar por qué, pero... Nos miramos un poquito en el espejo de California por lo que pueda pasar aquí Efectivamente, pero lo importante de todo esto es decir y saber que el cambio climático es real ahora mismo y que no entiende ni de ricos ni de pobres. Bueno, pues vamos a ver cómo afecta la sequía también por extensión a zonas tan desarrolladas como puede ser California. El oeste de los Estados Unidos es ya una zona seca por causas naturales, y para entender por qué, debemos recordar algunos conceptos básicos. En el ecuador de la Tierra, el aire caliente y menos pesado asciende, se mueve bien hacia el norte o hacia el sur, se enfría y desciende. En esas zonas donde el aire cae, se forman los llamados anticiclones semipermanentes, es decir, siempre están ahí, pero pueden moverse ligeramente. Uno de ellos está localizado en el lado oriental del Pacífico, frente a la costa oeste norteamericana. Por ello existen desiertos como el de Mojave o regiones sometidas a condiciones muy secas. Os registros arqueolóxicos nos deixan ver povos que desapareceron realmente por sequías prolongadas. Así que, un pouco unha zona equivalente ao noso Mediterráneo, unha zona que sempre está sometida un pouco límite nas precipitacións e sempre pode estar sometida a pequenos cambios. De hecho, el clima de California se puede considerar como mediterráneo. Tanto una región como la otra son de las más vulnerables de todo el hemisferio norte. El 2014, por ejemplo, ha sido en la Costa del Sol el segundo año más seco desde que se toman registros, sin olvidar que actividades como la viticultura están seriamente amenazadas. Aunque mucho peor le van las cosas a los californianos, que acumulan 4 años de una intensa sequía, la peor de los últimos 1000 años. E o problema é que os modelos climáticos o que nos indican é que isto podería ir a peor nas vindeiras décadas. Así que, a resultas do cambio climático, igual que pode pasar no noso Mediterráneo, o patrón de chuvias se podería moverse algo máis para o norte, as zonas, polo tanto, máis ao norte, Canadá, estas zonas de bosque, poderían ter cada vez máis precipitación, pero as zonas secas poderían volverse máis secas e isto afectaría de xeito decisivo este cuadrante suroriental dos Estados Unidos. Climatólogos de la NASA acaban de publicar una investigación que define como megasequías los episodios que aún están por llegar en esta zona durante todo el siglo XXI. Algo que guarda cierta relación con los desajustes que está experimentando el jet stream. En Galicia, cuando circula de forma ondulada, suele coincidir la bajada que mueve el aire polar hacia nuestras latitudes, pero cuando la corriente sube, empuja aire cálido. Claro, en principio, ten esta outra contraparte, o jet sube, por debaixo del queda o anticiclón, e cando baixa, achega borrascas e aire frío a zonas a latitudes máis ao sur. Realmente o que estamos vendo, por exemplo, o ano pasado coa seca, é que tiñamos unha corrente en chorro que na zona pacífica tendía a subir, se levaba polo tanto as borrascas máis para o norte, deixaba precipitacións nesa zona de Canadá, temperaturas tamén algo máis elevadas na costa oeste de Canadá, pero o anticiclón era o que predominaba nesta zona de California, do cuadrante suroeste dos Estados Unidos. Este jet un pouco movido para o norte, é o que pode predominar tamén nas vindeiras décadas e, polo tanto, as borrascas, ainda que haxa máis cantidad de precipitación, pode suceder toda ela en latitudes máis ao norte. Los científicos han calculado que el Estado necesitaría 40 kilómetros cúbicos de agua para volver a la normalidad. Esto equivale a 17 millones de piscinas olímpicas. California es la primera economía del país y Estados Unidos la primera potencia del planeta. Nadie, ni siquiera los más ricos, están a salvo de los efectos del calentamiento global. Tenemos que estar siempre alerta, aunque de momento esa sequía no parece afectar ni mucho menos a este rincón del planeta llamado Galicia, porque la lluvia está ahí, ya, siempre mañana mismo. Efectivamente, mañana vamos a seguir con el anticiclón, pero nos va a afectar un frente muy poco activo por la mañana con nubes altas. Podremos ver el sol, por la tarde ya
con nubes bajas y por la noche con lluvias que van a afectar sobre todo al noroeste de la comunidad. Bueno, que será, supongo, un adelanto de lo que viene el viernes. Exactamente. Venga, pues vamos a ver la previsión para mañana jueves. Este jueves Galicia seguirá bajo la influencia de las altas presiones, aunque durante todo el día un frente muy poco activo llegará por el noroeste. Los cielos presentarán nubes de tipo medio y alto, con entrada de nubes bajas por la noche que dejarán lluvias débiles comenzando por la costa noroeste. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas se quedarán sin cambios, ascendiendo ligeramente en el tercio norte. Los vientos soplarán de componente sur por la mañana, aumentando en intensidad y cambiando al suroeste con el avance del día. El viernes el anticiclón comenzará a retirarse hacia las Azores, dejando Galicia bajo los efectos de las borrascas atlánticas. Amaneceremos con cielos cubiertos con lluvias débiles que irán remitiendo con el avance del día. Las temperaturas mínimas ascenderán moderadamente, mientras que las máximas se quedarán sin cambios significativos. Los vientos soplarán de componente oeste, flojos con intervalos moderados durante el día, aumentando a fuertes en toda la costa por la noche. Y el sábado Galicia quedará en un área intermedia entre las altas y las bajas presiones, con vientos de componente norte que aportarán aire frío y húmedo. Tendremos en general los cielos parcialmente nubosos con chubascos que serán más probables durante la mañana y que serán de nieve por encima de los 1.200 metros de altura. A medida que vaya avanzando la jornada, los chubascos tenderán a desaparecer. Las temperaturas estarán sin cambios o con ligeros descensos. Los vientos soplarán de componente norte, con intervalos moderados en la costa atlántica por la tarde. Comprobamos ahora el estado de la mar que espera este jueves. En las Rías Baixas soplará viento del sur por la mañana y del suroeste por la tarde con fuerza de 1 a 4, marejadilla marejada, con visibilidad de buena regular y con mar de fondo de noroeste con olas que podrían alcanzar los 5 metros de altura. En la Costa da Morte, viento del suroeste con fuerza de 2 hasta 5, marejadilla a fuerte marejada con visibilidad de buena regular y con mar de fondo de noroeste con olas que también van a oscilar entre los 2 y los 5 metros de altura. En la zona de Arte Aboribares, viento del suroeste con fuerza de 3 hasta 5, marejada con visibilidad de buena a mala y con mar de fondo de noroeste con olas que oscilarán entre los 4 y los 5 metros de altura. Y por último, en la costa cantábrica, viento del suroeste por la mañana y del oeste por la tarde, con fuerza de 1 hasta 5, marejadilla, con visibilidad de buena regular y con mar de fondo de noroeste, con olas que van a oscilar entre los 2 y los 4 metros de altura. Muchas cosas han pasado y siguen pasando en el PSOE. Esta noche en Vía V nos lo va a contar de primera mano y desde dentro un socialista, el eurodiputado gallego José Blanco. Fernanda, muy buenas noches. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas noches. Pues efectivamente, todavía no han resuelto el asunto Tomás Gómez y ahora tienen que resolver el asunto de las imputaciones de Chávez y de Griñán. Así que tenemos mucho interés en saber cuál es el punto de vista de un socialista histórico que tuvo mucho poder en España y que en estos momentos, como bien decías, es eurodiputado. José Blanco estará con nosotros a partir de las 10, con otros muchos asuntos también. Yo creo que no van a ser imputados, pero si lo son, pues tendrán que abandonar su puesto de diputado. En que se les impute algún delito. En el momento de la imputación. Que resulte imputado. Yo me remito al código ético del Partido Socialista. Tendrán que asumir sus responsabilidades políticas. Va a tener que dejar el escaño. No se aplicaría el código ético. Y abandonar sus actas de diputado y de senador. Va a tener que dejar su escaño. Algún delito. Imputación. Yo me remito al código ético de diputado. El criterio del secretario general la imputación no se aplicaría el código ético. Bueno, pues el PSOE nos aclara, veremos a ver qué nos aclara esta noche José Blanco a partir de las 10 en Vía V. Nosotros hacemos un alto en el camino y a la vuelta hablamos del tiempo que le queda de vida matemáticamente
a la lengua gallega, y así es posible que perviva durante mucho tiempo en nuestra tierra el fenómeno del bilingüismo, gracias a una fórmula. Se lo contamos ahora mismo.